La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. En las últimas semanas nos han preguntado sobre un tema del que poco hablamos y es la planeación del parto. Y con nosotros están tres expertos en la materia de la Fundación Santa Fe de Bogotá: el doctor Camilo Rodríguez, la doctora Ana Lucía Ruiz y el doctor Martín Rodríguez. Bienvenidos a Cuida tu Salud, primera vez que tenemos a tres personas en el set. Diego, buenas tardes. Muchas gracias, Diego. Bueno, yo quiero, primero, hay un plan de parto que me entregaron y cuando yo tuve mis dos hijas, hace ya unos 8 o 9 años más o menos, a mí nunca me entregaron esto, ni a mi señora, y pues uno llegó el parto y yo pensaba que o cesárea o el parto tradicional, pero ¿qué es esto del plan de parto? ¿Esto es nuevo? ¿Esto ya viene de tiempo atrás? ¿Dónde nace y por qué? Pues esto ya lleva un muy buen tiempo andando por ahí, pero realmente esta es una estrategia nuestra, entregarles el plan de parto a nuestras pacientes y no esperar a que nos traigan un tratado de plan de parto. La idea de ese plan de parto institucional es que sea un instrumento para abrir la comunicación entre las familias y los obstetras. Entonces, es algo, yo pienso y siempre he dicho que es como la lista de Santa Claus de lo que yo quiero para un parto. Y así se puede empezar a hablar de lo que es negociable, lo que no es negociable, para poder saber cuál sería el parto maravilloso y perfecto de una mujer, pero al mismo tiempo poderle aterrizar un poco cuáles son las condiciones de seguridad, de calidez, lo que se puede y lo que no se puede hacer, y lo que no se puede hacer, explicarle por qué no se puede hacer. O sea, la fundación tiene una política de cuando llega una familia que está embarazada, de decirles: aquí tenemos un plan de parto, tómelo usted, y empieza la planificación, ¿o cómo funciona? Sí, desde la consulta prenatal, desde los últimos controles prenatales, inclusive al comienzo del embarazo, nosotros empezamos a dialogar con las pacientes sobre cómo quieren el parto, cómo se sienten seguras, cuáles son sus deseos en el parto. Entonces, este plan de parto, que ha sido muy bien estudiado y muy bien trabajado en conjunto con la enfermería, los obstetras, permite que nuestras pacientes y nuestras familias, no solo la mamá, sino también el papá, nos digan qué desean durante ese parto y a qué punto nosotros podemos llegar a tener un acuerdo para que la atención del parto sea una cuestión lo más lindo posible para la familia, en la cual la paciente se sienta cómoda y pueda solicitar algunas cosas para que, como dice Ana Lucía, sea el día más espectacular de su vida. Pero, perdón la ignorancia, ¿eso no es lo que espera cualquier mamá o cualquier familia cuando va a un hospital? Sí, totalmente de acuerdo. Lo que sucede es que al idealizar el parto y el parto soñado, como bien decía Ana Lucía, sí hay que poner, entre comillas, algunos límites de lo que es razonable. Y esa es la idea del plan de parto, que en ese espacio, como decía Camilo, nos tomemos el tiempo para explicarles a las pacientes qué es posible de ese parto ideal, qué no es posible y por qué razón no es posible, guardando obviamente unas medidas de seguridad razonables tanto para la mamá como para el bebé. También es importante tener en cuenta que, yo siempre se lo digo a las pacientes, es muy importante hacer este plan de parto y abrir esos espacios de comunicación, pero también en esa consejería del plan de parto hablamos de lo que sucede a veces, que el parto es algo dinámico. De pronto tenemos un plan muy bien establecido, pero por el camino nos damos cuenta que de pronto no es la mejor vía, se presenta alguna emergencia, alguna situación que hace que cambiemos ese plan de parto inicial, y la idea es que las mamás y las familias tengan toda la información y sepan que eso es una posibilidad y cómo vamos a actuar en ese momento cuando no se dan las cosas desafortunadamente como quisiéramos que se dieran. Antes de que entremos a lo que dice este plan de parto, cuáles son las preguntas y demás, cuando una mamá llega y va a tener su bebé, ¿ella es la que debe preguntar por el plan de parto, o eso es algo que ustedes hacen de manera proactiva, de decirle: señora, aquí tenemos esto para que planifiquemos el parto? Y la otra pregunta es si la señora
sencillamente puede decir, yo no quiero esto, sino lo quiero hacer de la manera tradicional y es tener el bebé y ya. Ahí está la opción de yo simplemente quiero un parto según protocolo de hospital y dependiendo de cómo vayan las cosas se van haciendo. Y la idea es que este plan de parto se lo entregamos nosotros a todas nuestras pacientes durante el control prenatal. Casi siempre lo entregamos después de semana 30, 32, porque antes como que las preocupaciones de las mujeres embarazadas son otras, pero cuando ya se va acercando la fecha del parto, pues aquí ya uno empieza a decir, bueno, ¿será que yo quiero una cosa o quiero otra? Porque es que cuando uno empieza a hablar de plan de parto, uno siempre piensa en plan de parto vaginal, pero es que también existen mujeres que no quieren o no pueden tener un parto por vía vaginal y eso no debería privarlas de la posibilidad de escoger muchas cosas que sí pueden hacer. Entonces la idea de este plan de parto es que se sientan en un ambiente cálido y se sientan un poco como en casa y nos dejen saber realmente qué quieren, pero no es que lo tengan que pedir, nosotros se los vamos a entregar. Y por ejemplo, ¿qué está ahí adentro? ¿Qué es lo que se discute ahí adentro? Porque me genera mucha curiosidad algunas de los planteamientos que han hecho y es, bueno, ¿cuáles son esos límites que existen? ¿Cuál es como esa hoja de ruta que se traza en el documento que tienen en sus manos? Pues este es un documento que se trabajó de forma interdisciplinaria, o sea, se trabajó desde obstetricia, con enfermería y con pediatría, con la intención de poderle brindar a las familias un escenario muy integral de lo que quieren o no quieren para el parto. Entonces, pues empecemos a mirarlo desde el principio. Sí, básicamente lo que muestra el plan de parto es que nosotros, como hemos dicho, desde la semana 32, 33, le ofrecemos este documento a la paciente para que lo revise, para que lo lea y para que estudie qué es lo que quiere realmente el día de su parto, sin llegar a que sea una cosa, algo que esté limitado a que la paciente no pueda decidir algunas cosas y el médico también tenga su criterio, porque lo más importante es que el médico también pueda decir, no, eso no es seguro para ti, eso no es seguro para la familia, no es seguro para el bebé, y la paciente entienda qué es lo seguro y qué no es lo seguro. Entonces, en la primera parte del plan de parto nosotros hablamos de la seguridad para la mamá y para el bebé. Entonces hay cosas que nosotros no permitimos o le hacemos caer en cuenta a la paciente que es peligroso que, por ejemplo, no tenga un acceso venoso, que no tenga líquidos endovenosos, que no se le haga una monitoría fetal, cuándo se debe colocar oxitocina o no, cuándo se debe hacer una inducción, qué riesgos tiene y cosas que realmente nosotros no podemos permitir que no tenga la paciente por seguridad, pues se le explica claramente a la paciente para que ella sepa qué es lo que vamos a hacer y con qué seguridad estamos trabajando. Realmente en nuestra institución es muy importante la seguridad del paciente. La seguridad del paciente en todas las áreas de nuestra institución es básica y nosotros no podemos entrar a hacer que una paciente corra peligro por un deseo que realmente ella como médico no debe saber que puede ocurrir un problema por no cumplir con estos rangos de seguridad. Entonces la primera parte del plan de parto es sobre la seguridad para ella y para su bebé. Y se toca cada uno de los temas, tanto del acceso venoso, cómo ingresa a la institución, cómo puede deambular, dónde va a tener el parto. Tenemos unas unidades de trabajo de parto que yo creo que nadie las tiene en el país y creo que eso le permite que tenga un parto en familia con seguridad, sin que ella corra peligro, al igual que cuando nace el bebé, también se hablan de todo lo que va a hacer el pediatra y cómo va a hacer la adaptación neonatal para que ese bebé no corra peligro. Esa es la primera parte del plan de parto. Y complementando un poco lo que dice Camilo, desde el punto de vista práctico hemos dividido en cada una de las fases que tiene el trabajo de parto y está explícito. Por ejemplo, hay una primera parte que se llama de dilatación y borramiento, que es cuando empiezan las contracciones, entonces qué se puede esperar en ese momento, cómo hacemos el manejo del dolor, qué opciones tenemos para eso. Luego cuando ya llegamos al periodo expulsivo, que es cuando la mamá está lista para pujar, qué vamos a hacer en el expulsivo, cómo lo vamos a manejar y posteriormente cuando nace el bebé, cómo se va a realizar esa adaptación neonatal,
cómo vamos a hacer el contacto piel a piel, cómo vamos a iniciar oportunamente y lo antes posible la lactancia. Entonces lo hemos dividido como en esas fases que nosotros vemos en nuestro día a día y tratamos de explicar en cada una de esas fases qué sucede y qué opciones o alternativas hay para que la paciente se sienta cómoda y a gusto con la atención del parto. ¿El plan de parto también aborda, por ejemplo, temas de espiritualidad o temas religiosos y demás cuando se discute eso, o eso no es algo que no entra ahí? Eso no entra directamente dentro del plan de parto, pero dentro de la relación médico-paciente que uno tiene durante el control prenatal, muchas veces pacientes con algunas creencias religiosas o con algunas preferencias específicas sí le pueden manifestar a uno como qué cosas son importantes y qué cosas no. Entonces algunas pacientes dirán que no pueden tener un equipo donde haya hombres o no quieren alguna cosa en específico y se intentará hacer lo que necesiten para que estén más tranquilas, mientras esté pues obviamente dentro de lo que podamos ofrecer y podamos cumplir. Por ejemplo, algunas pacientes quisieran escuchar cierto tipo de música durante el trabajo de parto o leer ciertas esencias. Eso es posible y eso lo podemos hacer si es una solicitud de la paciente. Pero esas solicitudes llegan cuando se está discutiendo el plan de parto. ¿Qué más tiene que no hayamos discutido el plan de parto? Yo creo que algo importante, y complementando un poco lo que decía Ana Lucía hace un rato, es que también aplica a la cesárea. Muchas personas tienen la noción de que porque la cesárea es un procedimiento quirúrgico que se hace en un quirófano, está, digamos, exento de realizarse este tipo de prácticas, pero obviamente negociando todo lo que implica el ambiente de un quirófano, el ambiente estéril, todos los procedimientos de seguridad que mencionaba Camilo, es posible aplicar algunas de estas políticas o de estas estrategias para que ese procedimiento de la cesárea, guardando esa seguridad, pues sea algo agradable para la madre y sea una experiencia positiva. ¿Desde hace cuántos años tienen ustedes instaurados este plan de parto? Está nuevecito. Ah, nuevecito. Hace... Es realmente 4 a 6 meses. 4 a 6 meses. Obviamente en nuestra institución algunos lo veníamos trabajando, pero tratamos como de consolidar, unificar criterios y que todos los que ejercemos acá la ginecobstetricia estemos alineados en el mismo plan desde nuestros consultorios, lo hagamos de esa manera y tratar como de unificar y jugar todos a lo mismo en la medida de lo posible. ¿Y cómo nace? O sea, ¿de dónde surge como el planteamiento de decir esto es importante, esto es un plus para nuestros pacientes, esto nos hace diferentes al resto? Esto realmente nace, pues la fundación finalmente tiene una atención basada en la persona. Y en ese momento, pues para nosotros es muy importante no solo la seguridad de nuestros pacientes, que es clave, sino que la experiencia de nuestras pacientes y sus familias sea maravillosa. Y esa es la razón por la cual las instalaciones de todo el hospital están hechas precisamente para eso. Entonces no era suficiente con tener unas instalaciones bonitas y tener unos médicos buenos, sino que era lindo que las pacientes pudieran entender que había muchas cosas que ellas podían manejar. Y la otra cosa es que también nuestras pacientes nos enseñan una cantidad y empezaron a llegar a mostrarnos y a demandar un poco, pero ¿por qué me van a hacer esto? ¿Pero por qué me van a hacer lo otro? Pero yo no quiero esto, pero yo sí quiero lo otro. Entonces, después de esas negociaciones que hacíamos individualmente con las pacientes, pues era lo más lógico y lo más sensato pensar en lograr sacar un documento institucional que lograra como hacer que todos pudiéramos hablar el mismo idioma y que los pacientes y las familias también encontraran que hay cosas que ellos ni siquiera querían pedir por pensar que les íbamos a decir que no. Entonces, muchas veces se los entregamos y lo abren y dicen, ¿yo en serio puedo traer como unas esencias para que mi cuarto huela rico? ¿Yo en serio puedo pedir que bajen las luces un poquito? ¿Yo de verdad puedo pedir que no quiero una peridural y nadie me va a agredir porque no quiero una anestesia? ¿Yo de verdad puedo decir, quiero lactar a mi hijo, ayúdenme, o por A, B o C razón definitivamente no quiero, no me obliguen porque es algo que no quiero hacer? Quiero que mi pareja esté conmigo o definitivamente no lo quiero y que sea respetado y que no sea una cosa que porque así nos hemos acostumbrado a hacer las cosas, así es como tienen que ser. Entonces, a raíz de eso sale ese plan de parto que
yo creo que a las pacientes que todos se los hemos entregado realmente ha tenido un recibimiento súper interesante. Esto termina siendo, al final de cuentas, como una especie de contrato, es decir, a lo que me quiero decir, la señora dice yo lo quiero así y ustedes tienen que cumplir lo que quedó ahí estipulado. No, yo pienso que la experiencia y los conocimientos del médico en obstetricia no pueden permitir que un contrato cambie su forma de actuar, porque en ese caso entonces estamos en el lugar equivocado. Yo pienso que hay cosas que uno puede hablar con su paciente sin que se corran riesgos, pero en un momento dado el trabajo del médico y su conocimiento, porque el médico es el que sabe de la evidencia, de todo lo que conoce, y no va a permitir que una paciente suya corra riesgo por tener un contrato firmado. Esto no es un contrato, ni mucho menos, pero sí nació de muchas inquietudes que tenían las pacientes y que traían un plan de parto que, como dijo Ana Lucía al principio, era un tratado de solicitudes, y esto de una manera interdisciplinaria se hizo para que tanto enfermería, la parte médica, el obstetra y el pediatra pudiéramos establecer algunos puntos que eran importantes y la paciente tuviera cierta decisión sin ser necesariamente un contrato que no se pueda modificar. Y algo importante que hemos visto en esta experiencia es que cuando abrimos estos canales de comunicación, algunas pacientes que están con una visión muy firme de lo que debería ser el parto, realmente la cambian y entienden el porqué de las cosas. Es un problema de comunicación básicamente. En estos 6 meses, ¿qué retroalimentación les han dado no solamente las mamás, sino también los papás? Yo pienso que es un proceso que ha sido muy bonito porque las pacientes lo ven con un agrado. Uno ve que cuando les entrega este plan de parto, la sonrisa de las pacientes de decir, uy, en la Fundación Santa Fe me entregaron un plan de parto que yo no había recibido ni había oído en ninguna otra parte. Y esto me está permitiendo, yo les digo a mis pacientes, llévenlo a la casa, estúdienlo, en la próxima consulta vienen y me preguntan, y realmente la satisfacción, por lo menos con mis pacientes, no sé, con las de ustedes, ha sido maravillosa. Eso es una cosa que ha sido ganadora en el sentido de que la paciente y su esposo se sienten que hacen parte del proceso de parto, hacen parte de que van a trabajar, de que van a tener algo que va a ser en equipo. Entonces yo creo que ha sido maravilloso, no sé la experiencia de ustedes. De acuerdo, usted Diego que lo mencionaba, que lo vivió como papá, ese acompañamiento y ese involucrarse en el trabajo de parto es algo que crea una serie de vínculos muy importantes a nivel de pareja y a nivel familiar. También es importante aclarar que si la paciente quiere que la acompañe su pareja, su mamá, una hermana, la persona que ella considere más idónea para hacerlo está en capacidad de decidir. Y es importante anotar que además del acompañamiento en el parto, el papá o la persona que ella designe va a estar en todo el proceso de adaptación neonatal, que es algo que también le genera como ansiedad a algunos pacientes. Nosotros tenemos el privilegio y la fortuna de que en nuestras salas TPR la adaptación neonatal se realiza en el mismo espacio físico donde se atendió el parto, y eso genera mucha tranquilidad tanto a la mamá que está en la mesa de partos como al papá, porque todo el tiempo está viendo cómo es el proceso de adaptación, se le explican los procedimientos que se le va a realizar al bebé. En algunas otras instituciones desafortunadamente nace el bebé y se lo llevan a una sala aparte y uno queda como papá o como mamá con esa angustia y ansiedad. Eso me parece que también es algo muy positivo que tenemos en nuestra institución. Pero casi que se podría decir, y perdón el atrevimiento, que estamos hablando de un parto muy humano. Se está humanizando la experiencia. No digo que no sea humano el otro tipo de partos, pero se está pensando mucho en la estabilidad emocional, en la tranquilidad de la paciente. Sí, lo que queremos es realmente mostrar que nos importan nuestras pacientes y sus familias y que queremos poderles dar un parto cálido, amable y seguro. O sea, que una cosa no implica que la otra se pierda. O sea, que podemos trabajar de una forma interdisciplinaria y que uno sí puede venir a un hospital a tener un parto donde uno se sienta cómodo y bien tratado. Esto es una idea que nace desde la Fundación Santa Fe de Bogotá, o cuando ustedes ya empezaron a pensar, bueno, vamos a hacer algo así, hay otros referentes a nivel mundial
que tienen prácticas similares. Lo que se maneja, y lo manejan algunas pacientes, no todas, es traer un plan de parto. Pero realmente muchas veces esos planes de parto, lo que nos dábamos cuenta nosotros era que eran unos planes de parto que bajaban de internet y que simplemente como que era un formato que a veces uno cuando les decía, bueno, esto que tú me dices que quieres, explícame qué es, o sea, explícame por qué quieres esto. Ah, no, pues yo realmente no tengo ni idea, pero es que eso es lo que decía en la página de internet. Entonces, de nada sirve, y es lo que yo muchas veces pienso, es de nada sirve un plan de parto de 12 hojas, que es un pliego de peticiones que la paciente no entiende. Eso me lleva a la siguiente pregunta, y es una mujer que no está hoy embarazada, pero está yendo este podcast porque está pensando en ser mamá. ¿Debería venir directamente a la fuente, es decir, a la fundación, para informarse sobre un plan de parto y no hacerlo en internet? Claro que sí, totalmente. Una persona que piensa en embarazarse o una pareja que piensen en tener familia, yo pienso que es muy importante que asista a la consulta preconcepcional, y desde la consulta preconcepcional puede preguntarnos si en la Fundación Santa Fe existe un plan de parto o no, y nosotros tenemos toda la información para informarle que sí existe y que realmente pueden tomar parte y pueden hacer parte del parto en un momento dado, siempre y cuando no se rompan los criterios de seguridad del parto. Eso prima por encima de todo, el criterio de seguridad, que es autonomía del doctor. Es autonomía de la institución vela por la seguridad del paciente. Como dijo Ana Lucía, la institución está centrada en el paciente. El paciente es lo más importante para nosotros, pero tiene que tener seguridad para que nuestros resultados sean óptimos en la atención del parto del recién nacido. Tenemos una ventaja muy grande que no tiene, pues no sé si todas las instituciones la tendrán, que todos nuestros partos son atendidos por neonatólogos. Nosotros, todos nuestros partos que tenemos en la institución, existe un especialista en neonatología. Siempre nos hace el acompañamiento y la adaptación del recién nacido siempre es por parte de un pediatra neonatólogo. ¿Qué es neonatólogo? Especialista en recién nacidos. Es subespecialista en recién nacidos. ¿Algún reto que plantee, por ejemplo, el plan de parto? Yo creería que el reto principal es lograr esa conciliación. A veces hay pacientes que traen preguntas y planes de parto muy radicales, como mencionaba Ana Lucía, y yo siempre le digo a las pacientes que esta idea y este folleto que plasma esa idea es como tratar de conciliar y que esa paciente tenga lo mejor de los dos mundos en la institución, es decir, la seguridad y la tranquilidad que está en un hospital con todos los recursos en capacidad de manejar cualquier tipo de complicación si llega a presentarse, pero de esa misma manera en un ambiente cálido, amigable, en el cual ya ha creado un vínculo con su obstetra a lo largo del control prenatal y con un personal médico y de enfermería totalmente sensibilizado para entender que ese momento para ella es único y irrepetible. De pronto para nosotros es un parto más en nuestro ejercicio cotidiano, pero creo que nos ha hecho tomar conciencia de que para cada familia y para cada mujer ese momento es único y irrepetible, y eso nos hace pues esforzarnos porque sea algo especial. Y ya para ir cerrando, ¿qué no es, aparte de la seguridad, qué no es negociable dentro del plan de parto? No es negociable cosas que definitivamente involucren la seguridad de la mujer o de su hijo. Entonces, precisamente porque no es un contrato, o sea, el plan de parto no es un contrato, porque el trabajo de parto, como lo decía Martín, es dinámico. Entonces, uno puede estar en un trabajo de parto que está planeado como un parto vaginal de inicio espontáneo y el trabajo de parto va perfectamente. Y mientras eso vaya así, todo va fluyendo. Pero si hay algún momento donde el médico considera que hay alguna situación que pone en peligro la vida o la integridad o del uno o del otro, hay un punto donde no son negociables. O sea, yo no voy a llegar a preguntarle a una mujer que el corazón de su bebé está bajando de una forma preocupante, a decirle si te parece que te lleve a cesárea y ven y lo conversamos y ven te explico, porque yo estoy perdiendo tiempo donde puedo involucrar
la salud del bebé y de la mujer. No es como que me la vaya a llevar sin decirle nada, pero no vamos a tener un tiempo grande para negociarlo. Por eso este instrumento desde las últimas semanas de embarazo es muy importante haberlo podido utilizar y haber podido tener ese espacio en un ambiente que no fuera un ambiente de presión y de angustia, como muchas veces lo vivimos, para poderle decir, pues esta es la lista del niño Dios, pero si resulta que no te trae una bicicleta, pero te trae unos patines, pues también va a estar bien. ¿Sí? ¿Nos queda algo que no hayamos tratado en esta casi media hora que sería importante mencionar? Yo olvidé preguntar. No, yo pienso que lo más importante es que tenemos un instrumento muy válido y muy especial que las pacientes desean, que es un plan de parto que antes no lo teníamos y que realmente esto nos va a dar una satisfacción y una felicidad muy grande a nuestras familias. Creo que es un documento muy bien hecho de manera interdisciplinaria. Enfermería hace un papel muy importante en nuestra atención de partos. Nuestro personal de enfermería siempre está muy capacitado para acompañar a nuestras mamás en el trabajo de parto y creo que ellas también hacen parte de ese plan y pueden ayudarnos mucho en el nacimiento de nuestros bebés. Ya para finalizar, yo pues quisiera invitar a todos los que están viendo este podcast a que visiten nuestra institución, a que acudan a nuestra consulta institucional, pues que estamos con toda la disposición de ampliar la información sobre este tema y bienvenidos y bienvenidas a tener su parto en la institución. ¿En la página de internet está ese documento? No, ese documento la idea es que durante el control prenatal se entregue, porque lo que queremos es lograr armar un puente de comunicación y no simplemente que sea algo que sin poderse conversar con el médico tratante se pueda llenar. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas Fascinante. gracias, Diego. Ojalá yo hubiera tenido ese plan de parto hace 9 años, pero pues nunca es tarde. Y aquí lo recibo. Gracias. Y a ustedes muchas gracias por escucharnos, por vernos. Síganos en nuestras redes sociales, sobre todo en Spotify, YouTube, activen la campanita. Todas las semanas un nuevo episodio de Cuida tu Salud. Gracias. Gracias.